Contrastes con Mitzi Cordero. La importancia que tiene la seguridad dentro de esta red aeroportuaria, y quiero darle la bienvenida a un experto en temas de seguridad, desde luego, y me refiero a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Es el director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Gerardo, qué gusto verte, me da mucho gusto saludarte también esta tarde. ¿Cómo te va? Muchas gracias, qué lujo verte después de algunos meses que no habíamos platicado. Te mando un fuerte abrazo, Eduardo. Así es, y no hay plazo que no se cumpla, desde luego, y a mí me da mucho gusto tenerte, Gerardo. Y para platicar de los retos, más allá de la red aeroportuaria que tenemos, del aeropuerto Felipe Ángeles, en fin, más allá de este tema político no, sino los retos que en materia de seguridad tiene el Estado mexicano para garantizar el tráfico de personas, sobre todo en toda esta red aeroportuaria que tiene nuestro país. Eduardo, es casi una subespecialidad en materia de seguridad privada y de seguridad nacional en la protección de instalaciones estratégicas. Los aeropuertos son instalaciones estratégicas para todos los países, pero además tienen áreas muy sensibles para la seguridad nacional, como bien dijiste en el reportaje, sobre todo tráfico de droga. En América Latina y en Europa los aeropuertos son utilizados por las famosas mulas para ingresar droga a través de personas, con métodos inverosímiles, a veces como operaciones de cuerpo para introducir dentro de sus órganos droga, en sus maletas, por supuesto, ¿no? O en los compartimentos de los aviones. Está la corrupción que genera el tráfico de drogas también en los aeropuertos, que ha sido necesario que el ejército mexicano haya tomado el control de todas las fronteras terrestres y las dos aeroportuarias más importantes, que son ahora la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Me queda la duda, pero seguramente también el aeropuerto de Cancún, que es el segundo aeropuerto más importante del país, por encima del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Como bien dices también... Claro. Sí, adelante. No, sigue, continúa, por favor, Gerardo. Sí, otro tema sensible, Eduardo, es el tema de las fronteras migratorias, ¿no? De las aduanas migratorias. El Instituto Nacional de Migración invierte también muchos recursos para la revisión de los documentos de los extranjeros que ingresen a nuestro país también vía aérea. En nacionales de países restringidos por Estados Unidos, si no comprueban una estancia legal en México, si no tienen boletos de regreso a su país, pueden ser deportados también. Entonces es otro tema de seguridad nacional. Finalmente, son muchísimos los temas, pero déjame decirte a mí los que me interesan, el tema de terrorismo. Los aeropuertos son considerados objetivos para los grupos terroristas en toda parte del mundo. Recientemente, hace un par de años, vimos cómo en el aeropuerto de Ankara, en Turquía, también se tuvo un atentado terrorista por parte del Estado Islámico. El aeropuerto de Bruselas también, en el año también 2014, sufrieron atentados terroristas, perdón, 2015. En el año 2015, el aeropuerto de Bruselas fue un objeto de un atentado terrorista con una bomba a partir de artefactos que se compran en los supermercados, ¿no? El tripiróxido de triacetato, ¿no? Y que mató a decenas de viajeros y de ciudadanos de Bélgica. Entonces, los aeropuertos, además, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es además base militar, sigue siendo base de la Fuerza Aérea Mexicana y por lo tanto despegarán y aterrizarán ahí también aeronaves del Ejército Mexicano y de otros países cuando lleguen, por ejemplo, jefes de Estado, ¿no?
Claro. Y Gerardo, considerando esto que nos acabas de decir, el aeropuerto Felipe Ángeles, al todavía ser y seguirá siendo una base aérea militar, ¿eso garantizaría en mayor medida la seguridad más allá de los elementos de la Marina que puedan estar resguardando ahora las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por ejemplo? Es decir, que ahí esté la base militar de Santa Lucía, ¿le da un valor agregado a la seguridad para tranquilidad de pasajeros y tripulaciones? Sí, por supuesto. Y es por eso que ahí en la base aérea de Santa Lucía, por ejemplo, es que se desarrollaba cada año la feria aeroespacial de nuestro país, ¿no? Los últimos años Estados Unidos había sido el país visitante, los americanos se sienten muy seguros en el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, pues sí, es un valor agregado que bien que lo comentas, no lo traía tan fresco en el radar, ¿sí? Claro. Y en el tema específicamente que las Fuerzas Armadas se estén haciendo cargo ahora ya no nada más de las aduanas de México, sino también de la seguridad en los aeropuertos. Yo tengo todavía esta duda, Gerardo, en la formación de los elementos tanto de la Marina como del Ejército, pues no es tanta como para el trato permanente y continuo con la sociedad civil. ¿Cómo ves esta parte? Poca gente sabe que los militares, marinos y ejército, fuerza aérea, cuando pasan por sus escuelas de guerra, la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Superior Naval y las maestrías también, tienen cursos muy buenos sobre logística, administración de recursos, finanzas, contabilidad, economía. Entonces, nuestros soldados, nuestros marinos, ya cuando tienen rangos de oficiales y de jefes, pues han llevado una preparación, una experiencia en la administración de zonas, regiones militares, navales. Entonces, por esa parte tenemos que tener muchísima tranquilidad. Además, en el Ejército, en la Marina, las contralorías son muy fuertes para evitar que haya corrupción al interior del gasto de ellas. Y finalmente, pues era un desperdicio para el país dejar que capitanes de la Marina, almirantes con 30, 40, 50 años de experiencia, pues pasaran al retiro así como así. Qué bueno que es que se puedan sumar a estas áreas de administración con todo el conocimiento que tienen. Finalmente, Eduardo, entre la comunidad militar se conocen, entonces si alguno de ellos toca un peso, hace un caso de corrupción, pues eso va a manchar su vida para el resto de su vida profesional y no se la van a jugar, porque también las prestaciones que tienen, las jubilaciones, pues son muy buenas. Entonces, qué bueno que el Estado mexicano se aproveche de esta expertise que tienen militares que pasan a retiro muy jóvenes, a los 45, 50, 55, 60 años, ¿no? Claro. Y ese discurso que una parte, sobre todo la oposición al gobierno federal, Gerardo, que se habla de la militarización del país y que ahora con esta medida que están tomando con los aeropuertos, el discurso de oposiciones, ya ven, dijeron que no se iba a militarizar el país. Desde tu punto de vista como experto en seguridad nacional, ¿se estaría militarizando? ¿Es correcto ese discurso que la oposición tiene como crítica al gobierno federal actual? No, es un discurso politiquero y que también enaltecen algunos colegas en la academia, pero hay un índice de militarización y México está en lugar 143 de 170 países, imagínate. Los países realmente militarizados, Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, ¿no? Siria, por supuesto, Rusia, Corea del Norte. México está en los últimos 30 lugares de este índice que hace la Universidad de Bonn. En México, no invierte en sus Fuerzas Armadas, se invierte menos del 0.6% del PIB, cuando hay países que invierten en promedio, eso es un 1.5%. Entonces, México no tiene militares en el Congreso, en el Senado. Entonces,
Es un falso debate, querido Eduardo. Bien, me gustaría que escucháramos a Rosario Avilés, es periodista especializada en aviación, y ella comenta, Gerardo, que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no va a garantizar la seguridad ni de pasajeros ni de tripulación. La escuchamos y analizamos la respuesta y nos da su opinión, desde luego. Es decir, que al mismo tiempo 2 aviones aterricen o despeguen, o aterricen y despeguen en ambos aeropuertos en el mismo momento. Sí, esto es la simultaneidad. Lo que va a tener que suceder es que sea secuencial, o sea, que cuando vaya a entrar un avión en el AICM, esperen en el Felipe Ángeles, que ya aterrizó, y ya podrá aterrizar uno en el Felipe Ángeles. ¿Qué opinión te merece, Gerardo, este comentario de Rosario Avilés para Mega Noticias? No soy experto en aviación civil ni en vuelos, pero experiencia internacional, muchas ciudades en el mundo tienen 3, 4 aeropuertos operando al mismo tiempo. Nueva York operan al mismo tiempo, Newark, JFK, ¿no? Y La Guardia, y Baltimore, lo que no se nos olvide, Baltimore también. Entonces, no lo sé, sería irresponsable de mi parte, pero creo que se puede funcionar de manera coordinada. A ver, los 2 aeropuertos al final del día operaban al mismo tiempo. Por supuesto que del aeropuerto de Santa Lucía no despegaban con tanta frecuencia como del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero bueno, es una opinión con poca información que tengo, Eduardo. Claro. También vamos a esto porque dicen que con la entrada de elementos de la Marina a las terminales aéreas del país se busca frenar el tipo de delitos, por ejemplo, como la trata de personas, que sin embargo que se han logrado documentar casos de secuestros procedentes de otros países en donde están involucradas bandas de tratas de personas. Escuchamos y a ver qué opinas tú. Pero también la trata de personas, migrantes, incluso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se ha detectado cuando ingresan extranjeros y pueden ser utilizados como trata de personas para explotación sexual. Otro de los aeropuertos que también tienen altos niveles de complejidad por las mismas razones es el que se encuentra en la ciudad de Tijuana, porque es un cruce, pero ahí, más allá de que sean vuelos internacionales, pues digamos que son vuelos nacionales que se acercan a la frontera y buscan las personas a través de la trata de personas, del tráfico de migrantes, cruzar hacia los Estados Unidos. Bien, como vimos hace rato la información que di antes de tener la entrevista contigo, Gerardo, el tráfico de personas, que representa casi un 1% de todos los delitos que se cometen en los aeropuertos en el país. Estamos acostumbrados a hablar del tráfico de personas, desde luego por carreteras, pasando por la frontera sur. Los aeropuertos se convierten en esos puntos de interés para los traficantes de personas también, o es muy complicado, o mucho más complicado que otros vías de comunicación. También, por supuesto, la trata de personas es algo que pasa por los aeropuertos, ¿no? Sobre todo cuando hay falsificación de documentos oficiales, ¿no? También, pues sí, hay un porcentaje menor de gente que a través de los aeropuertos trata de salir de sus países para ingresar de manera ilegal a México y con destino a Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí es una realidad. Por eso es que está el Instituto Nacional de Migración muy pendiente, ¿no? Se detienen decenas de inmigrantes económicos que tratan de ingresar a nuestro país para ser refugiados, para irse a Estados Unidos, ¿no? Y de todos los países, de África, de Europa del Este, de América Central, de Sudamérica, ¿no? Entonces, y también es importante desahogar la oficina y la entrada de migración de la Ciudad de México. Es verdaderamente un caos. Hemos visto filas terribles ahora en pandemia, ¿no? Cuando se juntan que llegan varios vuelos a la Ciudad de México provenientes de todas partes del mundo, es realmente terrible, asfixiante, ¿no? Y también porque al Instituto Nacional de Migración no se le ha fondeado con los recursos necesarios, ¿no?
Claro. Gerardo, para ir concluyendo ya por tiempo en este espacio de Mega Noticias, a cómo está toda esta red aeroportuaria, ¿cuál es el ABC? ¿Hacia dónde nos debemos dirigir para que se nos brinde mayor seguridad, para evitar algún problema de terrorismo, por ejemplo, como nos dijiste al principio de esta charla y análisis? ¿Qué es lo que debe hacer el Estado mexicano en coordinación con los que usamos los aeropuertos, con los ciudadanos comunes y corrientes? ¿Hacia dónde nos debemos mover, pero hacia dónde se debe mover el Estado mexicano? El Estado mexicano está muy bien preparado para situaciones contraterroristas, antiterroristas, ¿no? Cooperación, porque mucha de esta información viene de agencias internacionales que ayudan a detectar este tipo de amenazas. Buena seguridad perimetral, pero eso lo vamos a tener garantizado. La Secretaría de Defensa Nacional tiene magníficas experiencias en el control, protección perimetral de instalaciones estratégicas, ¿no? Sería un suicidio realmente para grupos terroristas nacionales o internacionales. No hay terroristas nacionales, no hay grupos per se en México, pero nuestro país tiene muy buena cooperación con las agencias estadounidenses, se cruzan las listas de viajeros que van hacia Estados Unidos. Entonces, la probabilidad existe, pero es muy baja, afortunadamente. Claro, después de los atentados del 11 de septiembre allá en Nueva York, bueno, pues todo esto digamos que se ha reforzado mucho más. La gente también ya está más acostumbrada a viajar en avión bajo estas medidas restrictivas o medidas de seguridad, pues de prevención, elimino el adjetivo restrictivo. De todo, después de este 11 de septiembre, Gerardo, a la fecha, ¿se han podido evitar otro tipo de situaciones similares? Por supuesto. Los aeropuertos, te digo, han sido ya casos muy excepcionales, como este aeropuerto en Turquía, que fue objeto de un atentado terrorista, y el de Bruselas, ¿no? 2 en prácticamente 20 años. ¿Por qué? Porque los aeropuertos aumentaron sus capacidades de protección perimetral, internas y externas. Los aeropuertos normalmente manejan seguridad privada y seguridad también de las instancias de defensa militares, ¿no? O sea, tú cuando vas al aeropuerto Charles de Gaulle, por ejemplo, ves a jóvenes militares franceses con armas largas paseándose por los pasillos de la entrada, ¿no? Entonces, son lugares ya muy seguros, pero lo que se llaman las áreas blandas, las soft areas, ¿no? Como son las entradas de arribo y de salida de pasajeros, pues es normalmente donde se aprovechan estos terroristas para cometer estos atentados, ¿no? Así es. Bueno, pues hay mucho por hacer, más allá de los caminos, más allá de cómo van a llegar al aeropuerto Felipe Ángeles, que si va a operar o no van a operar de manera simultánea con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues hay mucho materia que platicar, que discutir, Gerardo, y yo te reconozco todo lo que nos has dicho, el aprendizaje que hemos tenido gracias a tu plática y a tu análisis, porque la seguridad, vaya que es indispensable para los que usemos, incluso para los que no usamos el aeropuerto. Te agradezco mucho estos minutos de análisis con Mega Noticias, Gerardo. Te mando un fuerte abrazo y muy buen fin de semana. Gracias, fuerte abrazo, Eduardo. Gracias, muy buenas tardes, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Bueno, aquí con nosotros en este tema de la importancia de la seguridad aeroportuaria. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, Puebla.